Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al ciclo de charlas que hemos denominado Ciudades Inclusivas, organizado por la Usina Social junto a Demos y el CEMUPRO a nivel nacional. Bueno, para los que nos acompañan hoy por primera vez, comentarles que la Usina Social es una organización sin fines de lucro, es un espacio abierto de encuentro y de participación ciudadana, orientado a la producción de proyectos innovadores y transformadores de la sociedad, basados en un trabajo colaborativo y colectivo para encontrar soluciones a problemáticas de interés común. Es un espacio para pensar y construir el futuro, con una clara visión progresista, moderna, ecológica, feminista e inclusiva. Como saben, es un espacio que puso en marcha y presidió el ingeniero Miguel Lifchitz, quien lamentablemente falleció, pero que nos ha dejado un gran legado y que estamos muy orgullosos de continuar hoy de la mano de Clara García, que asumió la presidencia de la Fundación recientemente. Dicho esto, hoy retomamos el ciclo después de un receso, pequeño receso invernal, retomamos con el módulo de políticas sociales. Hace 3 jueves arrancamos este módulo debatiendo sobre las políticas locales de infancia y hoy nos vamos a meter o navegar sobre las experiencias de políticas locales de juventudes. La verdad que es un gran honor hoy presentar a quien quiero agradecer, a los panelistas, quienes en diferentes momentos han intervenido, han sido parte de equipos, han pensado, ideado y ejecutado políticas locales y políticas provinciales de juventudes que han marcado de alguna manera la agenda gubernamental, la agenda política y han generado un impacto muy importante. Hoy nuestros panelistas serán 4. Voy a arrancar, primero, a decirles que antes de arrancar y antes de presentarnos a nuestros panelistas, decirles una información importante, que este ciclo que llevamos adelante es un ciclo muy extenso y muy largo, que arrancamos en mayo y termina en noviembre, y que toda la información y las grabaciones de los módulos, así como la información de documentos y presentaciones de nuestros panelistas, quedan compartidos en nuestro espacio virtual, en nuestra aula virtual, y que, bueno, muchas veces algunos no pueden participar de forma sincrónica, pero pueden acceder después a las grabaciones. Entonces, saber de que en el aula van a encontrar, si quieren repetir o si no, algunos no pudieron estar, estas charlas, así como los materiales que muy gentilmente los panelistas y las panelistas nos han dado y sus presentaciones. Bueno, dicho esto, voy a presentar de a uno. Primero quiero presentar, y bueno, primero agradecerlo a los 4, pero presentarlo a Diego Beretta, quien es licenciado en Ciencia Política, es docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral, es coordinador del seminario y del grupo de estudios sobre juventudes y políticas públicas sobre juventudes y políticas públicas de la Facultad de Ciencia Política y es miembro del Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes de Claxo. Diego, te doy la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Ceci. Bueno, nada, primero un placer estar acá en una actividad de la usina. Agradecer, bueno, desde su actual presidenta, Clara, a Gustavo y a vos, Cecilia, en nombre de todo el equipo que vienen haciendo un laburo espectacular. Así que, bueno, gracias y a quienes están presentes y a mis colegas del panel, a María Noel, a Lucho y a Guille. Bueno, nada, como bien decía Ceci, yo vengo estudiando estos temas ya desde los años 90 y además, bueno, tuve el gran honor de ser el coordinador del Centro de la Juventud durante
durante la primera intendencia de Miguel Lipchi, y que, bueno, también después de ese paso por ahí me permitió poder repensar y tratar de ayudar a interpelar continuamente a los estados, a los gobiernos, en términos de políticas de juventudes. Mi idea era no, por lo que hemos charlado con los compañeros y las compañeras, era hacer un breve repaso de algunas cuestiones básicas en torno a las definiciones de políticas de juventud, del surgimiento y algunas líneas en términos de desafíos y de estados de situación que después quizás tanto María Noel, Lucho y Guille quizás puedan, a partir de sus experiencias concretas en el diseño y en la implementación de políticas, se pueda repensar y discutir. Seguramente ya lo saben, pero me parece importante hacer una muy breve o mencionar algunos antecedentes, porque ahora estamos acostumbrados a hablar de políticas de juventudes, pero realmente es algo relativamente nuevo o novedoso en términos de sociedades, ¿no? Desde el campo académico, desde el campo de la gestión pública, recién decimos que podemos hablar de políticas de juventud o de juventudes recién a partir del año 85, ¿no? Que ahí hay un hito importante, que es la declaración de ese año por la Organización de Naciones Unidas como Año Internacional de la Juventud, que obviamente fue a fines de los 70, cuando se designa el año 85, y justamente desde Naciones Unidas se empieza a promover que todos los gobiernos nacionales empiecen a crear áreas estatales, ¿no? Entonces, nosotros decimos que esto es un antecedente muy importante de incorporación del tema de las juventudes en la agenda pública o en la agenda de gobierno. Hay otros antecedentes también, podemos estar de acuerdo o no, pero que han generado y que han sido importantes, que han recuperado muchos los gobiernos, fundamentalmente latinoamericanos, con una gran tradición religiosa y católica, como es justamente la Iglesia Católica, ¿no? En los años 70 y 80 fundamentalmente, empiezan a organizar los primeros encuentros internacionales de la juventud, obviamente desde una perspectiva religiosa, católica, que podemos estar de acuerdo o no, pero creo que, o muchos investigadoras e investigadores plantean que ha sido un antecedente importante que muchos gobiernos han planteado. Fundamentalmente fue muy significativo Juan Pablo II, ¿no? En ese sentido, incluso en el año 86, 87, ahora no recuerdo bien, fue el Festival Mundial de la Juventud en Argentina, en Buenos Aires, con una participación realmente pero muy numerosa, y que de esos encuentros iban surgiendo esta idea de problematizar la cuestión juvenil en torno a los problemas de los jóvenes, ¿no? Que eso yo después que lo voy a retomar un poco. Ustedes me dirán, y yendo a Argentina, van a plantear, bueno, pero ¿hay otros antecedentes antes de los años 80? Sí, claro que los hay, pero quizás que tenían hacia los jóvenes como destinatarios de ciertas políticas, como puede ser el tema de la educación, o mucho más. Por ejemplo, en Argentina en 1901 es cuando se plantea la ley de servicio militar obligatorio, ¿no? Que eso tenía claramente destinatarios a los jóvenes. Era otro objetivo, no se puede mencionar una política de juventud, pero tenía como destinatario exclusivo a los jóvenes. Y todo lo que fue fundamentalmente algunos llaman estado de bienestar argentino, bueno, eso es cuestionable, pero en la época del primer peronismo, fundamentalmente, esta ampliación del bienestar, como dice Pastoriza,
se dan algunas iniciativas que tienen a los jóvenes como protagonistas, que tiene que ver, y que algunas se han mantenido, como son los Juegos Deportivos Evita, que eso implicaba no solo una política de ocio y deporte y tiempo libre, sino que implicaba también una política sanitaria, porque para que puedan participar en los campeonatos nacionales, etcétera, tenían que hacer un seguimiento sanitario, ¿no? Que tenía un objetivo porque había muchas y muchos jóvenes que no accedían a la salud pública y esa participación era de alguna manera una forma de hacer ese control sanitario, por decirlo de alguna manera. Y otra de las acciones que hasta el día de hoy también son muy importantes, según las provincias, porque eso después se fue descentralizando todo, tiene que ver con el turismo social, específicamente el turismo estudiantil, ¿no? Con estos dos grandes complejos que tiene Argentina, como es Chapadmalal y Río Cuarto, o algunas provincias en Santa Fe. Bueno, yo en uno de los artículos que le dejé, que hemos hecho toda una reconstrucción histórica, cosa que no sabíamos, Santa Fe en los años 48, 49, si no me equivoco, el gobierno de la provincia había comprado todo un complejo en Córdoba para que lo puedan ser trasladado las escuelas santafesinas a Córdoba. No sé si ahora actualmente sigue teniéndolo en la provincia o no, pero bueno, era algo interesante cómo el gobierno también impulsaba esto a partir de la compra de estos procesos. Esto como antecedente. Yo quiero recuperar algunas cuestiones también que lo nombraba así antes Cecilia, no específicamente de juventud, pero también yo lo quiero traer acá, es el tema de la definición esto de agenda pública o de agenda de políticas públicas, porque para poder pensar las políticas de juventud esto es muy importante. A mí siempre me interesa definir a la agenda de las políticas públicas como el elenco de cuestiones priorizadas sobre las que se generan o se ponen en marcha procesos sociales de encadenamientos, entrecruzamientos, solapamientos decisorios, que se van a concertar en acciones, pero también en omisiones de actores sociales, privados y fundamentalmente estatales. Y acá recupero esto de las acciones y omisiones, porque el no hacer nada o el no definir sobre algo también es una decisión. Cuando decimos, y muchas y muchos de ustedes vienen participando en distintos gobiernos locales de la provincia o de la región, y seguramente que se encontrarán con esto, ¿no? Que de esto no se hace nada o que faltaría hacer. Bueno, muchas veces el no hacer nada también, esto de la omisión, es una decisión política, ¿no? Entonces, creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque con las cuestiones de juventud pasa mucho esto, ¿no? Decidir no hacer algo por temor, por cuestiones. Entonces, ¿por qué introduzco esta idea de la definición de la agenda pública? Porque en la agenda pública, en ese elenco de cuestiones priorizadas, es en lo que se va construyendo la idea de un problema público para intervenir. Las políticas públicas, de alguna manera, construyen, que eso también que lo vamos a ver, desde un paradigma constructivista, a cada problema. Y construir un problema, en este caso la cuestión juvenil, no es una construcción unívoca, sino que es una constante disputa por los sentidos de esa cuestión o de ese problema público. Con lo cual, muchas veces esto, desde mi punto de vista, no se tiene tanto en cuenta, y es lo que nosotros desde el grupo de juventudes y de la facultad siempre tratamos de impulsar y de promover el análisis un poco más soterrado, si se quiere, eso que está menos visible, pero que de alguna manera son los sentidos y las argumentaciones de los distintos actores que convierten a la cuestión juvenil en tema de agenda pública. ¿Cómo construyen, no? Esto para poner un ejemplo sumamente actual, y que después que lo podemos
debatir incluso, pero bien actual. Hace unos días hubo unas, a mi gusto, muy malas palabras de una precandidata a senadora para la provincia de Santa Fe, más allá que no vive en la provincia, planteando esto de que todos los jóvenes de la ciudad, de la provincia de Santa Fe sueñan a ser narcos, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual traía, ahí es donde están las argumentaciones y los sentidos por la cuestión juvenil, porque a partir de que esos sentidos y esas argumentaciones se construyen hegemónicas, dan posibilidad a construir políticas que responden a esa cuestión. Por eso es tan importante, desde mi humilde punto de vista, la disputa por los sentidos cuando trabajamos sobre alguna cuestión. En este caso el de juventud, pero podría ser en el de infancia, podría ser en el de vejez, en el de género, etcétera, etcétera, ¿no? La importancia que tiene la construcción del problema público antes de la política. Muchas veces desde la gestión, con la emergencia, con el apuro, que todos sabemos que nos pasa, y que los tiempos de la gestión pública también no son los mismos tiempos de la sociedad, porque muchas veces está ligado a los tiempos electorales, a la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, que son totalmente legítimos, y es así, y todos y todas lo conocemos. Muchas veces se definen políticas sin problematizar esa cuestión. Y la idea es que sea al revés, tomar un tiempo más en problematizar la cuestión, y una vez que esté definida esa cuestión, es mucho más simple la implementación de una política. Esto no es que esté Luciano acá, pero doy fe que, porque he trabajado con el programa Nueva Oportunidad en su momento y he ayudado a hacer una publicación, y ahí veíamos cómo los equipos realmente trabajaban muchísimo primero en la problematización de la cuestión juvenil. ¿Quién era ese joven o esos jóvenes? ¿Cuáles eran sus situaciones? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? Y a partir de ahí se iban implementando. No era esto las típicas políticas como llamamos de supermercado, es decir, que primero ofertamos ciertos productos y después va el Estado, agarra de la góndola y le dice, bueno, vos joven, vení que tenés todos estos productos para elegir. Posiblemente no haya ninguno que quiera elegir, ¿no? Bueno, la Nueva Oportunidad, desde mi humilde mirada, creo que logró revertir esa cuestión, ¿no? De estas políticas más enlatadas, y se trabajaba y se diseñaba junto a los jóvenes, pero bueno, después Lucho lo podrá decir mejor. Y en este sentido, hay otra cuestión que es muy importante, que en el análisis de políticas públicas nosotros llamamos como hitos detonadores o hitos estructurantes de una cuestión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ciertas políticas, en este caso de juventudes, surgen, nacen o se reconfiguran a partir de distintos hitos. Que no sea que las cree, pero sí hace o genera un cimbronazo de decir, che, acá está pasando algo, acá hay que dar vuelta al timón y virar para otro lado para fortalecer esto, qué sé yo. En Rosario, con la situación de violencia de algunos años atrás y todo, por ejemplo, el hito del triple crimen de Villa Moreno fue un hito estructurante que hizo, bueno, ahí estaba Guille en su momento como coordinador, que él también que lo podrá contar, que fue también muy, muy heavy, y que hizo pensar una nueva cuestión juvenil, porque aparecía, nosotros en una de las publicaciones que les dejamos para compartir, decimos que en aquel momento la municipalidad con sus equipos, de manera interdisciplinaria y todo, terminó construyendo
un nuevo sujeto juvenil que no existía antes, que no existía como sujeto de política pública, quiero decir, estaba ahí, ¿no? Y que el municipio, en ese momento, bien o mal, esa es otra discusión, tuvo una reflexividad, tanto teórica, pero también desde la propia práctica, para poder construir un nuevo sujeto de política, que creo que ahí devino, si no me equivoco, las primeras experiencias municipal de Nueva Oportunidad, que no era que se tomó de la nada y se dijo inventemos algo, sino que se recuperaron un montón de otras experiencias, pero en un contexto determinado que así lo requería, ¿no? Entonces, nada, eso, también tener en cuenta siempre el tema de los hitos estructurantes en cada cuestión. Después hay otra cuestión para pensar. Decime tiempo, Ceci, porque yo me voy por las ramas. Sí, te faltan, te iba justo a decir, 5 minutillos. Así no te... Listo. La cierro y después cualquier cosa seguimos. Voy a dejar como dos reflexiones muy generales y después cualquier cosa seguimos. Una, hay una cuestión que esto sí lo podemos ver más desde la investigación y que por ahí yo cuando me tocó gestionar en políticas de juventud no lo veía tanto y cuando uno se aleja un poco de ese objeto o de ese sujeto de estudio puede ver de manera más panorámica otras cosas y que es todo un desafío, que es esto de lo que nosotros llamamos una apuesta insegura, que es a lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Nosotros pudimos analizar a partir bueno, yo estoy haciendo un estudio a través del grupo de Claxo, estamos haciendo un estudio comparativo en 18 países de las políticas públicas de juventudes a nivel nacional, y nosotros vemos que en general las políticas de juventudes surgen como una apuesta insegura. Y esto tiene que ver con las representaciones hegemónicas que existen de los jóvenes. Y esto no solo desde los 80, de sus inicios, sino que en la actualidad también se van disputando, se van reconfigurando, pero podemos decir que hay dos grandes representaciones. En el medio de esos dos polos puede haber un montón más, pero las más hegemónicas son dos grandes representaciones. Una que la conocemos todos, ¿no? Esto que dijo esta chica Lozada hace unos días, ¿no? De la demonización, esa imagen fatídica de los jóvenes como grupo de riesgo, violentos, etcétera, etcétera. En su momento fueron los pibechorros. Bueno, hay un montón de imágenes que se construyen en torno a esas representaciones. Y por otro lado está esta cosa utópica donde se glorifica a los jóvenes como que son el futuro y el motor de cambio y que son los innovadores y los que van a cambiar el mundo y que, bueno, nada, que actualmente seguramente que lo habrán visto en los medios y todo, está este chico Mateo, que es alguien que diseña una app, qué sé yo, y esa idea de que si uno quiere se puede, etcétera, etcétera, y donde no se analizan otros condicionamientos o cuestiones estructurales, simbólicas que están atrás. No cualquier pibe va a llegar a ser Mateo, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces, esto de la apuesta insegura implica esto, ¿no? Que se apuesta, y acá sí es importante pensarlo en términos de política pública y con su componente político que implica, que es que muchas veces los discursos políticos plantean esta idea de que se espera y se apuesta mucho de las potencialidades de los jóvenes, pero a la vez se duda y se desconfía y se teme de los posibles desbordes o fracasos de los jóvenes, ¿no? Entonces, muchas veces, que no digo que sea intencional, pero muchas veces en el diseño y en la implementación de las políticas de juventudes está esto, ¿no? Bueno, sí, hay que hacer cosas, pero bueno, tengamos cuidado porque capaz que se nos van al carajo o para otro lado. Entonces, en ese sentido es como una apuesta insegura.
Y para finalizar, que les dejo algunas cuestiones más. Lo tienen estas discusiones en las publicaciones. Después, si querés, les cuento estas cuestiones que son de acceso libre, si las quieren. Bienvenido sea. En términos de estado de situación de las políticas locales o subnacionales en Argentina, para hablar en general, ¿no? En una gran cantidad de ciudades intermedias y grandes, hoy por hoy existen áreas, o esto de las denominadas políticas de juventudes, ¿no? Lo que sí, de alguna manera, son ínfimas las metas o los objetivos que tienen en muchas áreas, y ni hablar de las partidas presupuestarias, ¿no? Y acá es un tema que ustedes, como gestores y gestores públicos, sabemos. Es la ley primera en política pública. Si no hay presupuesto, es imposible. Entonces, ahí aparece un desequilibrio muy grande, una brecha muy grande entre lo que implica el discurso político y las políticas de juventudes o las políticas públicas en torno a la cuestión juvenil. Esto lo hablo en Argentina en general. Obviamente que hay casos distintos, hay diversidad, pero esto en términos de juventudes, a diferencia de infancia, es una cuestión que me parece importante. Esto tiene que ver con que me parece que la política pública de juventudes aún no ha logrado la legitimidad como otros campos de política, ¿no? Como les decía, las de infancia o las de género, por ejemplo, ¿no? Decimos que está en permanente construcción esta legitimidad. Hubo años que ha tenido mayor legitimidad, años que cae. Creo que habría que analizar, no acá, pero creo que la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en campos como la infancia o en género o diversidad sexual es mucho mayor que la de jóvenes. Habría que ver qué pasa con las organizaciones juveniles. Muchos hablan de que, bueno, como jóvenes participan en organizaciones un par de años y después ingresan a laburar, entonces como dejan, como que va cambiando mucho y que van perdiendo fuerza en términos de la incidencia de las políticas públicas, pero es otra discusión. No voy a entrar en los enfoques, porque si no se me va. Y lo último sí que quiero decir, que me parece muy importante y que va en relación a las experiencias que van a contar los compañeros, es lo siguiente. Como decía, y con esto cierro, las políticas en general, las de juventud en particular, se diseñan e implementan en relación a cómo se construye ese problema. Nosotros, hoy hay un consenso generalizado en conceptualizar a las juventudes en plural, lo que implica reconocer la diversidad, pero también y sobre todo la desigualdad. Entonces, para pensar políticas públicas de juventudes a nivel local o a nivel subnacional, es decir, provincial, estas políticas que muchas veces en la retórica plantea los universales inclusivos, creo que es un error. Porque no podemos definir a las juventudes en plural y hacer una política para todas o todos los jóvenes. Porque si no, estamos desconociendo el tema de la desigualdad fundamentalmente, ni siquiera el de la diversidad. Nosotros en el libro que les presentamos intentamos generar una discusión que tiene que ver con la posibilidad de pensar políticas públicas de juventudes en torno a una multifocalización igualadora. Que opere no solo al interior de las distintas juventudes, reconociendo esta idea de plural, sino también en la trama y en los vínculos entre las juventudes y los nexos que construyen la sociedad. No es algo fácil, está muy cuestionado el tema de la focalización. Nosotros no decimos que queremos políticas focalizadas, porque justamente las políticas focalizadas fragmentan, estigmatizan, sino que toda una batería
de multifocalización, pensar integralmente a esos sujetos, pero siempre con el objetivo hacia la igualdad, ¿no? Propender a la igualdad. Es complicado porque si no vemos eso podemos ir para el otro lado, pero me parece que algunos casos que ha habido en la provincia de Santa Fe, o fundamentalmente como el Nueva Oportunidad, creo que tienden a esa idea de una multifocalización igualadora. Así que bueno, nada, gracias. Cualquier cosa después seguimos discutiendo. Dale. Bueno, mil gracias, Diego, muy, muy interesante. Ya me anoté un par de preguntas para hacerte a posteriori si después surge y te da un minuto. Así que te agradezco mucho la intervención y el panorama, que me parece que está muy bueno para arrancar esto. Bueno, sigue Guillermo, quien agradezco también la participación, Guillermo Lazala. Hoy tenemos les quiero decir, el panel compuesto por 4 politólogos. Para presentarlo a Guillermo, Guillermo es licenciado en Ciencia Política, centró su recorrido académico, militancia social y política en torno a políticas sociales de escala local y problemáticas vinculadas con jóvenes en situaciones de alta vulnerabilidad. Fue integrante del gabinete joven del gobierno de la provincia de Santa Fe, el primer gabinete joven de la provincia de Santa Fe, del 2007 al 2011, desarrollando sus funciones en el Ministerio de Educación. Estuvo también a cargo de la coordinación general del Centro de Juventud de la Municipalidad de Rosario y luego fue director de Políticas Públicas de Juventudes también de Rosario. Fue director de Coordinación Programática de la Secretaría de Desarrollo Social y hoy se encuentra a cargo de la dirección del programa Barrio Cultura Cotidiana de la Secretaría de Cultura y Educación también de la Municipalidad de Rosario. Te dejo, Guille. Bueno, hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Ceci, por la presentación. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, ¿no? No, un placer estar compartiendo con cada uno y cada una de ustedes este espacio. En principio, agradecer a la usina, a Clara García, su presidenta, pero a todo el equipo, Ceci, Malala, Gustavo, por seguir alentando espacios como este, digo, que ayuden a transitar mejor estos tiempos convulsionados, y qué mejor que hacerlo a partir del intercambio de ideas, de la reflexión de la realidad, que creo que es un ejercicio que nos ayuda a sanar tanto dolor, tantas pérdidas que toda la sociedad en general hemos sufrido, y nosotros también en particular. También a mis compañeros de conversatorio, hemos corporativamente los politólogos copado el panel, pero nada, son compañeros y compañeras con quienes hemos recorrido caminos en conjunto y muchas discusiones y miradas, y eso ha enriquecido un vínculo que se retroalimenta en este espacio. Y también a cada uno y a cada una de las asistentes y los asistentes por ser parte de este ciclo en el cual se pone en acento para mí el enorme valor que tienen las ciudades como escenario de transformación de las realidades. Y eso me parece un acierto de la usina y un acierto de cada uno y de cada una de ustedes que hayan elegido transitar esta formación. A mí, cuando conversábamos con Ceci y con los compañeros y compañeras, me pidieron poder compartir algunas ideas, conceptos o hechos que hacen a la experiencia de la ciudad de Rosario en materia de políticas públicas de juventudes. Tarea dificilísima, por otra parte, porque, bueno, la ciudad de Rosario sin duda la podemos ubicar como pionera, tanto en el plano nacional como en el plano regional, en esto que planteaba Diego, de ubicar a las juventudes en el marco de la agenda política y pública a nivel local. Pero no solo en materia de juventudes, sino en un montón de otras áreas y dimensiones de la acción pública. La experiencia de Rosario, sin duda, ha transformado, y creo yo para siempre, el sentido del municipalismo en la Argentina. Creo que eso es importantísimo destacarlo, porque si uno hace un análisis de las políticas desarrolladas entre 1989 y el 2019, se puede revelar rápidamente la drástica transformación que sufrieron el Estado local, las responsabilidades e iniciativas de los gobiernos locales,
pero fundamentalmente ubicar en Rosario una coherencia persistente en esos 30 años como una rareza en nuestro sistema político, no solamente por la permanencia de un signo político liderando esos tiempos, sino también porque la asunción de esas responsabilidades por parte de los estados locales y el modo de encarar la resolución de las problemáticas se hicieron siempre desde el fortalecimiento de lo público, desde la participación ciudadana, desde la reforma del Estado, desde la articulación con la sociedad civil, y todo eso desde una perspectiva de derechos, ubicando y dándole entidad al rol del Estado para un ejercicio igualitario de esos derechos. Entonces, nada, teniendo en cuenta una aclaración previa, que la invitación es a narrar la experiencia de Rosario, para mí es importante ubicar por lo menos desde dónde hablo. Digo, y en este caso elijo hablar desde mi lugar de la militancia o de la práctica política, que es lo que me ha permitido a mí recorrer algunos espacios de gestión. No hablo ni como politólogo, ni desde el lugar de haber estudiado las temáticas de juventud, sino fundamentalmente hablo desde la experiencia y desde la práctica, que nunca fue en soledad, siempre fue con otros y con otras, y por eso las ideas que uno ha sistematizado para compartir en este panel recuperan las voces y la experiencia de un montón de compañeros y compañeras, de trabajadores del Estado, de organizaciones sociales, que han sido parte de esta trama transformadora de los gobiernos locales. Y me parece importante, si vamos a hablar de políticas públicas de juventudes en el caso de Rosario, me parece importante dar cuenta de que todas esas iniciativas del Estado se dieron en el marco de un proyecto político, a partir del cual un conjunto de iniciativas cobraron un sentido transformador de la realidad. Y para mí eso es clave para entender las políticas de el desarrollo de las políticas de juventudes en Rosario, porque no fueron iniciativas aisladas, sino que fueron parte, estaban inmersas en un proyecto político que defendía y defiende lo que yo compartí anteriormente, de la reforma del Estado, del valor de lo público, pero que para mí el pensar las políticas de juventudes como parte de un proyecto político transformador es una de las principales virtudes que tuvo la experiencia de Rosario en campo de políticas de juventudes. Dicho esto, para mí, Diego lo planteaba, es importante definir qué son las políticas públicas o qué son las políticas de juventudes en particular. Hay muchísimas maneras de significarlas, hay muchos elementos, etapas, dimensiones que las significan, pero como mi reflexión parte desde la práctica, para mí me gustaría narrar la experiencia haciendo eje en dos conceptos que algo de esto planteó Diego al arranque. Digo, para mí hay dos elementos que definen a las políticas públicas en general y en particular a las de juventudes, que tienen que ver con el paradigma desde el cual se piensan y con el contexto en el cual se llevan adelante. Digo, dicho de otro modo, la ideología y el análisis de la realidad, la ideología y la coyuntura, los hitos que planteaba Diego. El paradigma, por supuesto, entendido como el lugar en el cual uno se para mirar el mundo, el acervo ideológico que tenemos, y el contexto es esto que planteaba Diego en relación a los hitos, es que no podemos pensar a las políticas de juventudes sin su tiempo y sin su espacio particular. Y en este sentido, me propuse hacerles un recorrido muy arbitrario, dividiéndolo como en 4 bloques, hacer el recorrido histórico dividiéndolo en 4 bloques arbitrarios, por supuesto, totalmente modificables, y jugar con estos dos conceptos a partir de cómo se fue desarrollando la experiencia de Rosario. Si nosotros vemos en estos 30 años, yo ubicaría como estos 4 conceptos, estos 4 momentos históricos. Primero, el de lo instituyente, o el de la génesis de las políticas de juventud, en la ciudad de Rosario, año 1989-1990. El de la etapa contrahegemónica de la experiencia de Rosario
en la década de los 90. El tercero es el quiebre del siglo, post-crisis del 2001, que podemos ubicarlo desde el 2001 al 2011, y después una cuarta etapa histórica que yo le denomino gestionar la complejidad, que precisamente está asociado a esto que planteaba Diego en relación a las juventudes, las violencias y la desigualdad social. Digo, pensando temporalmente entre el 2011 y el 2019, que particularmente fue el tiempo en el cual me tocó ser parte del proceso de gestión de las políticas de juventud en la ciudad. Estos bloques para mí es importante, primero, entenderlos como un esquema interpretativo, y segundo, destacar su carácter acumulativo, es decir, cada etapa fue teniendo como antecedente lo realizado en la etapa anterior. No es que hay cortes históricos, sino que hay un proceso de acumulación en el Estado local. Si vamos a la primera etapa, los inicios o la génesis, lo decía Diego, la década de los 80 nos encuentra con el año 85 declarando el Año Internacional de las Juventudes, y a partir de allí se empieza a dimensionar al colectivo juvenil como un sujeto social para con quienes desarrollar políticas específicas. Y en el año 89 asume en la ciudad de Rosario un gobierno encabezado por el Partido Socialista Popular, reivindicando un discurso del rol del Estado contrario a las políticas que se iban a plantear en la década que acababa de iniciar. Pero es allí, en el año 89, que en la ciudad de Rosario se crea el Centro de Prevención Permanente para Púberes y Adolescentes. Qué nombre, lo de los púberes, me parece maravilloso para analizar hoy 30 años después, pero dependiente de la Secretaría de Salud Pública, ¿no? Se llamó normalmente el Centro de Adolescencia, y les leo una partecita del decreto de creación, donde dice: como un espacio que permita abordar tareas esencialmente en el ámbito de la prevención, en un sector específico como es la juventud, y que permita estructurar políticas de salud en esta etapa que es entendida como crítica, y que se ve acompañado de la compleja trama social y cultural. Esa institución, el Centro de Adolescencia, estaba integrado por equipos interdisciplinarios y promotores juveniles, y se trabajaba bajo la modalidad de talleres con temáticas vinculadas a la prevención y al cuidado de la salud, en torno al VIH-Sida, en torno al embarazo adolescente, a los consumos de sustancias. Y fundamentalmente su anclaje estaba dado en el marco de la Secretaría de Salud. Paralelamente, ya en el año 1990, en la ciudad de Rosario se crea el Departamento de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Promoción Social en ese momento, donde, tengamos en cuenta el año 90, en el año en que se crea el Departamento de la Juventud, saliendo de la crisis de hiperinflación del gobierno radical de ese momento, el departamento lo que se propone es investigar y conocer la realidad juvenil de la ciudad, y a partir de allí desarrollar programas específicos. Y es desde ese momento en que se crea una doble institucionalidad estatal en la ciudad de Rosario, una dependiente de la Secretaría de Salud Pública, una dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, de Promoción en ese momento, y ahí claramente uno puede ubicar... Hubo un problema con el audio. Ahí. Fíjate, a ver. Hola, a ver. Ahí está. ¿Se escucha? Perfecto. Se dejó de escuchar. Volví. Perfecto. Planteaba esto, ¿no? Que en el año 90, con la creación del Departamento de la Juventud, se crea una doble institucionalidad estatal en la ciudad de Rosario, pero donde fundamentalmente con estas dos iniciativas, estamos hablando de principio de la década del 90, el objetivo tenía que ver con visibilizar a las políticas de juventudes como un campo específico. Esto que planteaba Diego, a partir del año 85, el llamado de Naciones Unidas a los estados a crear espacios específicos para el desarrollo de políticas orientadas a las y los jóvenes, la Municipalidad de Rosario toma esto y lo plasma en estas dos institucionalidades que obviamente estaban signadas por el ámbito de pertenencia de cada una de ellas en lo que es promoción social y en lo que es salud.
Esa situación se va a resolver en el año 96, y ahí arrancamos en la segunda etapa histórica que yo planteaba del recorrido histórico de la contrahegemónica, donde en el año 96 se unifican las dos institucionalidades y se crea el Centro de la Juventud dependiente de la Secretaría de Promoción Social. De este modo, a mí me parece que el Centro de la Juventud incorpora las experiencias anteriores y se ubica bajo los lineamientos de la promoción social. Por ende, el sentido que adoptan las políticas de juventud en ese momento es el de la promoción, el de la participación, a partir de movilizar y multiplicar las acciones de los grupos juveniles, acompañados por el Estado como un rol facilitador de ese proceso. A partir del Centro de la Juventud se empiezan a vertebrar una serie de iniciativas que forman programas de intervención junto con jóvenes, como el programa de información y asesoramiento e investigación, el programa de participación y movilización juvenil, el programa de fortalecimiento institucional junto con organizaciones juveniles. Y acá me parece que el paradigma que se ponía a jugar tenía que ver con que esos programas buscaron revertir el imaginario social que ubicaban a las y los jóvenes como marginales, como problemáticos, como apáticos, para visualizarlos, y eso está plasmado en documentos específicos de ese momento, como agentes sociales capaces de decidir y de diseñar propuestas y proyectos, es decir, un proyecto personal y un proyecto colectivo. Un ejemplo de eso y de visibilizar a las juventudes en ese esquema fueron los encuentros de jóvenes y adolescentes que yo, incluso viniendo a vivir a la ciudad en el 2005, tuve la posibilidad de participar como un escenario donde se visibilizaban todas esas expresiones juveniles a partir de la participación y de la vinculación del Estado con las organizaciones. Después viene el 2001, y acá entramos en la tercera etapa, que es el quiebre del siglo, le digo yo, porque el 2001 se llevó puesto casi todo lo instituido, y puso de relieve las consecuencias sociales de la década de los 90, sin duda, y ahí me parece que emergen fuertemente dos dimensiones de los proyectos de vida de los jóvenes, como tenían que ver la educación y el empleo, es decir, el desmembramiento de las y los jóvenes de las instituciones o de las herramientas de integración social clásicas hasta este momento, como el empleo y como la escuela. Entonces, es el propio Centro de la Juventud que empieza a pensar cómo fortalecer las trayectorias educativas y promover la vinculación con el mundo laboral. En este marco, y creo si mal no estoy haciendo el recorrido mal, Diego, es donde vos estuviste como coordinador. Me parece que ahí el programa de empleabilidad joven y el programa de inclusión socioeducativa fueron dos herramientas a partir de las cuales se pensaron iniciativas que acompañen a los jóvenes en la vinculación con la escuela, con el ámbito de lo educativo y con el ámbito de lo laboral. Ahora sí me parece importante que esa priorización no invalidó otras narrativas en las políticas públicas de esta etapa, y yo quiero señalar dos hitos en relación a ese proceso que me parece, por un lado, el eje de la participación a través de la creación del presupuesto participativo joven, y Rosario ha sido una de las primeras ciudades que ha tenido presupuesto participativo con perspectiva joven, y fue la primera vez que el municipio encara el desafío de poder pensar un plan integral de las juventudes. Y ahí uno puede empezar a ver cómo en la línea histórica de las políticas de juventudes, uno puede ir analizando cómo fueron evolucionando los paradigmas en relación a las propias juventudes y a las políticas sectoriales orientadas a las y los jóvenes. Con todo ese acervo, en el año 2011, lo planteaba Diego, se toma la definición de crear y de jerarquizar las políticas de juventud a través de la intendencia de Mónica Fein, de la creación de una dirección de políticas públicas de juventudes. Pero no solo se tomó esa decisión. En el marco de un contexto sumamente complejo, en términos de la irrupción de la violencia urbana y
esa violencia urbana ubicando a los jóvenes como emergentes de ese proceso y de las vinculaciones con las redes delictivas y con las armas de fuego, etcétera, etcétera. No solamente se crea la Dirección de Juventudes, sino también se constituye, por otro lado, el Gabinete Social como ámbito colegiado e intersectorial para establecer nuevos lineamientos en políticas sociales, y también se despliega una estrategia de convocatoria a diferentes áreas de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que en ese diálogo con el Estado se puedan construir algunas herramientas de intervención para morigerar las situaciones de violencia urbana, que como hito fundamental está el triple crimen de Moreno, está el asesinato de Mercedes Delgado en Barrio Ludueña, que no era no era una situación nueva, sino que se venía gestando con todo este proceso de deterioro de los indicadores sociales, pero que sin duda aparece y hace síntoma de manera muy fuerte e interpela las estructuras del gobierno, y fundamentalmente esto le plantea a la municipalidad la necesidad de repensar la lógica de las políticas sociales en general, pero pudiendo también repensar la dinámica que adquirieron las políticas de juventudes en particular. Y la creación de la Dirección de Juventudes en el año 2011 lo que permite precisamente es poder pensarla como una herramienta innovadora desde donde se promuevan, se diseñen y se ejecuten políticas de juventudes con y desde los jóvenes, valorando la diversidad de esas juventudes, pero propiciando su articulación en el marco de un desarrollo un poco más integral. Y acá empieza en la institucionalidad política de la ciudad a mecharse algunos conceptos que para mí son importantes y que lo planteaba Diego, que tienen que ver con poder pensar a las juventudes y recitarlas en plural, poder pensar en la integralidad de los problemas y no en la focalización y en la sectorización del sujeto juvenil, y fundamentalmente volver a pensar la territorialización de las políticas públicas que permitan que los recursos del Estado puedan estar en vinculación con las realidades de esos jóvenes y de esos jóvenes, a partir del cual volver a ganar referencia y vinculación. No sé cómo vengo con el tiempo, Ceci. Te iba justo a decir, no te quería interrumpir para ir cerrando, por favor. Cierro acá porque me parece que va a ser el puntapié para que retome Lucho algunas cuestiones, porque precisamente en la creación de la dirección y en la reorganización de los equipos de trabajo, de los centros de convivencia barrial y la posibilidad de volver a vincular a los jóvenes con las instituciones del Estado, desde lo educativo, lo cultural, lo laboral, lo recreativo, empieza a pensarse esta arquitectura institucional que nos hable de políticas de juventudes un poco más integrales, un poco más interconectadas con otras áreas del propio gobierno municipal y fundamentalmente territorializadas. Y acá termino. Mirá qué obediente. Me dijiste que cierre y cerré. Bueno, muchas gracias. Gracias. La verdad que es muy interesante el recorrido histórico, muy nada, visualizarlo un poco con lo que comentaba Diego, es espectacular. Muchas gracias, Guille. Bueno, voy a presentar a Luciano Vigoni, a Lucho, quien es también licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, también es diplomado de posgrado en Enfoques, Experiencias de Aprendizaje en Economía Social y Solidaria por la Universidad está estudiando de Quilmes. Él ha participado hace años del equipo de participación ciudadana de la Municipalidad de Rosario, ha sido director del programa provincial del Nueva Oportunidad del 2013 al 2015, ha sido director provincial también del programa Nueva Oportunidad desde el Ministerio de Desarrollo Social en la provincia de Santa Fe, del 2015 al 2019, y actualmente continúa con el programa Nueva Oportunidad de la Dirección General de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de también la Municipalidad de Rosario. Bueno, Luciano, quedamos.
Contigo. Bueno, primero un saludo a todos, a todas las compañeras y compañeros con los que algunos hace un tiempito que no nos cruzamos. Obviamente agradecer a la usina, en nombre tuyo, sobre todo Ceci, en pensar que podemos, que nuestra mirada o nuestro recorrido, nuestra militancia pueda aportar a la reflexión. Y obviamente es difícil participar de una actividad en la usina sin pensar en Miguel, en su legado, y que me parece que, el Guille decía, todos hemos tenido pérdida, pero sin duda, los socialistas lo sentimos particularmente, y me parece que el mejor legado de los compañeros, me imagino que tiene que ver justamente con generar espacio de discusión, y que tenga que ver esa discusión con la pluralidad, la diversidad y el poder discutir ideas sin premeditación y con la mayor libertad de poder hacerlo colectivamente. Así que celebrar y también agradecer la invitación. Bueno, es difícil hablar después de Diego y del Guille. A mí me parece que el aporte que nosotros podemos hacer tiene que ver sobre todo no únicamente con la experiencia del Nueva Oportunidad, sino con lo que intenta, tampoco es abordar, pero con lo que intenta problematizar o buscar respuesta, que tiene que ver con lo que planteaba Diego, para no entrar en la focalización de las políticas, en el lugar de la desigualdad en la sociedad contemporánea. Para nosotros hablar de Nueva Oportunidad es un ejercicio previo, el desarrollar mínimamente el estadio actual del sistema capitalista global y financiero que transitamos. Es difícil pensar en los jóvenes que transitan en los grandes centros urbanos de nuestra ciudad sin hacer por lo menos una breve mención que hay un sistema capitalista que se instala o se instaura en nuestra Latinoamérica a fuerza de sangre y fuego, que las dictaduras militares en nuestro país, pero en nuestra Latinoamérica, tienen una particular significancia, pero que ese modelo neoliberal, esa reforma del estado de bienestar, esa desorganización del trabajo tal cual la conocíamos, tiene un impacto en nuestra cotidianidad que no concluye con la dictadura, sino que justamente se profundiza, y que si bien esta charla no es para hablar de las derivaciones del consenso de Washington, pero que indudablemente las políticas neoliberales instauradas en los 90 tienen significancias profundas, y tienen significancias profundas no solamente en la cotidianidad de los pibes, sino que tiene significancia profunda en un modo de vida que resulta lejano, y que a veces las políticas públicas, como decía Diego cuando hablaba del supermercado, del Banco Mundial, del BID y de los organismos internacionales, a la hora de pensar en políticas sociales, la lejanía resulta cada vez más grande. El Nueva Oportunidad surge en la ciudad de Rosario, como lo relataba un poco el Guille, a partir del 2011, en donde la ciudad evidencia un aumento en la tasa de homicidio muy marcada, una ciudad que paradójicamente durante más de 25 años de un gobierno que entendía o que entiende que la presencia del Estado es fundamental para trabajar la garantía de derechos, que tiene una presencia estatal a partir de 56 centros de salud, de 32 centros de convivencia, de 14 polideportivos, que se organiza a partir de 6 distritos administrativos, pero que sin embargo tiene una tasa de homicidio que está por encima de la tasa nacional, y que quizás en una ciudad, porque el aumento de la tasa de homicidio en la ciudad de Rosario se da paradójicamente bajo
gobierno de carácter nacional y popular en Latinoamérica, en pleno proceso de un Estado que garantizaba derechos y que había una ampliación de derechos, pero que sin embargo, y me parece que esta es una de las discusiones principales, la inclusión estaba dada o sigue estando dada a partir de la transferencia de recursos, a partir de la incorporación al consumo, con muy pocos elementos en relación a pensar la solidaridad, el bien común, el apoyo mutuo. Entonces, en una Rosario con un gobierno de un desarrollo de políticas locales durante 30 años, con un gobierno nacional de corte popular, de centro izquierda, Rosario evidencia un crecimiento económico importante, con un desarrollo inmobiliario en toda su costa ribereña, pero también con un despegue en relación a las condiciones materiales de vida de los sectores populares. Latinoamérica representa hoy sin duda la región del mundo, y no digo no es que un balance mío, sino que así lo dan cuenta los informes, es la región del mundo más desigual del planeta. Entre el que más y el que menos gana somos la principal referencia en términos mundiales sobre eso, y una Argentina que había tenido un estado de bienestar muy marcado, una educación universal, gratuita y laica a fines del siglo XIX, una reforma universitaria, un Estado de Derecho marcado, con organizaciones sindicales fuertes, y una Argentina que siempre se pensó mucho más europea que latinoamericana, empieza a evidenciar, y yo creo que hoy nuestros problemas tienen mucho más que ver con Latinoamérica que con lo que acontece en Europa. Yo creo que el Frente Progresista, pero sobre todo el socialismo en particular, es vanguardia en relación a pensar el problema, y hay una definición, como decía el Guille, a partir del triple crimen, pero por sobre todo para nosotros la muerte de Mercedes Delgado es sumamente significativa, porque es una compañera de un comedor en un barrio de la ciudad de Rosario, que es Ludueña, que quizás tenga la mayor presencia de organizaciones sociales, religiosas y estatales que no tenga otro espacio de la ciudad. Sin embargo, allí difícilmente uno encuentre un pibe de 15 años que no tenga un hermano, un primo, un tío, que está en situación de privación de la libertad, o que la violencia lo atraviesa de una u otra manera. En ese territorio, en un comedor de 30 años, en las comunidades de base, en el medio de una balacera, muere Mercedes Delgado, una militante barrial de Ludueña, y todavía estaba vivo el cura Montaldo. Se hace una reunión en ese Zoom, en ese espacio, y Mónica Fein, intendente de ese momento, lo que plantea fuertemente es poder pensar una política pública que tenga que ver con el abordaje de los pibes y pibes que entendíamos que estaban en un mayor riesgo. Para decirlo de alguna manera, si hay una representación tangible del sistema capitalista global, financiero, en el cual transitamos, sin duda los jóvenes, los pibes y las pibas que nacen en la periferia de las grandes ciudades son el reflejo de la perversidad de ese sistema. Pibes que están por fuera del sistema escolar, por fuera del sistema laboral, y obviamente por fuera de las propuestas tradicionales del Estado. Como decía Diego, en general, somos hijos del contexto, pero sobre todo de la historia, y el Nueva Oportunidad no es ni una invención de ningún iluminado, ni tampoco la receta de algún organismo multinacional de crédito. Es simplemente el recoger las historias de una ciudad que tenía una historia de políticas públicas destinada a los jóvenes, pero que también tenía una historia de organizaciones sociales, religiosas y políticas que, pese a la dictadura, pese al menemismo, pese a que la palabra de participación se vació de sentido porque
Creo que una disputa cultural tuvo que ver con eso, con el rol de la participación, el vaciar de sentido a la participación, pero no de sentido, sino en la práctica, quien hoy le dedica territorialmente el tiempo a abrir una organización, un comedor, un centro comunitario, tiene muchas chances de ser no solo estigmatizado en términos territoriales, sino de ser una instancia de participación comunitaria que difícilmente represente algo más que 1 o 2 cuadras. Digo, si hay una instancia donde el Estado tiene que disputar, es en la participación comunitaria y en la generación de organizaciones que disputen sentido en términos comunitarios. El Nueva Oportunidad, digo, para no aburrirlo en términos programáticos, el Nueva Oportunidad para nosotros es un lineamiento político ideológico, no es un programa con objetivo que tiene un fin en sí mismo. Es un lineamiento político ideológico que lo que intenta es empezar a transitar un camino, que nada más ni menos que es en la agenda pública de los estados discutir y pelear en términos de qué lugar ocupan la garantía de derechos las pibes y las pibas que están en un mayor riesgo. Para nosotros, en la instancia inicial, el Nueva Oportunidad tenía que tener 3 elementos que son los constitutivos. Uno tiene que ver con una actividad que puede ser una capacitación en oficio, puede ser una formación en términos culturales, puede ser una instancia cultural o deportiva. Un estímulo económico, porque entendíamos que en un inicio era importante el estímulo económico como vínculo para la población con la cual el Estado no tenía vínculo muy precariamente. Y el corazón de la propuesta, que es el acompañante. Por cada grupo de 15 jóvenes hay 2 acompañantes, o había 2 acompañantes, que en definitiva lo que intentaban no solamente era el vínculo individual y singular con cada pibe, sino fundamentalmente intentar enlazar en relación a lo que acontecía con cada pibe en el armado de lo colectivo. Como decía el Guille inicialmente, quienes participamos de Nueva Oportunidad venimos de una militancia política, religiosa, cultural o social, donde la participación nos ha modificado la vida mucho más que cualquier otra instancia, y donde la participación nos permitió pensar que vale la pena la vida en términos de que se piense colectivamente. Entonces, lo que intentamos traducir era que si con los grupos de Nueva Oportunidad nosotros podíamos trabajar la empatía, la importancia del otro, la importancia que tiene el vivir colectivamente, si nosotros podíamos disputar el sentido de que el consumo no es la única herramienta de inclusión de la sociedad, difícilmente el arma de fuego sea una instancia para la resolución de los conflictos. O sea que el Nueva Oportunidad intentaba fundamentalmente crear una grupalidad que pueda pensarse en términos colectivos y poner en la agenda pública y poner dentro, digo porque cuando charlábamos con Ceci, hay compañeros que son de pequeña o mediana localidades, donde sin duda resultaba lejano pensar hace 20 años atrás que la violencia iba a ser una cuestión de un Estado local. Digo, esta fue una temática que históricamente han tomado los gobiernos en un tercer o segundo nivel, pero el gobierno local era una temática que era totalmente ajena. Sin embargo, resulta indispensable poder pensar en términos locales qué acontece con las pibas y los pibes que están por fuera del sistema laboral, del sistema escolar, y que difícilmente, en un corto plazo, esto se vaya a revertir. Digo, muchos somos pesimistas en términos de futuro, de cuál va a ser el destino productivo de muchos de los argentinos y las argentinas que en este momento tienen 6, 5, 10 años. En ese marco, el Nueva Oportunidad se inicia en la ciudad de Rosario con 300 jóvenes en 15 lugares, donde en cada territorio definíamos junto al centro de salud, al centro de convivencia, donde los acompañantes eran del equipo de juventud, de la dirección que conducía Guille, definíamos cuáles eran esas 15 familias, esos 15 jóvenes que teníamos que ir a buscar, y durante 3 días a la semana
2 días tenían una experiencia de capacitación en oficio, una acción concreta, y un tercer día se encontraban junto a los 2 acompañantes a trabajar lo que nosotros le denominamos el tercer tiempo, que era un espacio colectivo de reflexión, en donde se trabajaban cuestiones vinculadas a los derechos humanos, al género, a la sexualidad, a la violencia. Hay un quiebre que nosotros intentamos dar, que es romper con la tallerización de la política. Creo que lo que estamos acá, ninguno puede dar cuenta de que su vida se modifica porque va a una charla o un taller durante 2 veces por semana, durante un mes. Difícilmente la cotidianidad pueda cambiar si no es a partir de procesos cotidianos. Por eso, si bien inicialmente pensábamos en los 3 días, nunca pensamos que la nueva oportunidad tenga que tener una temporalidad. No existe para nosotros, en pibes que vienen con una materialidad y simbólicamente muy complicado, pensar que una política pública en 2 años puede revertir. No, digo, tampoco buscamos revertir, digo, puede dejar marca profunda en la vida de los pibes. Con lo cual nunca pensamos en términos temporales que la nueva oportunidad tenía que tener una acotación en términos de periodicidad. La nueva oportunidad se desarrolla del 2013 al 2015 en la ciudad de Rosario, llegando a trabajar con cerca de 1.500 jóvenes, 2.500 jóvenes, y a partir del 2015 hay una propuesta de Miguel, que es poder provincializar el Nueva Oportunidad, y hay un cambio que resulta central para el desarrollo del mismo, que es la posibilidad de conveniar y de trabajar con las organizaciones sociales, religiosas o políticas que obviamente tengan las condiciones administrativas para que el Estado pueda transferir esos recursos. El Nueva Oportunidad llega a fines de 2019, para no extenderme en el desarrollo de los números, a 28 lugares de la provincia de Santa Fe, a trabajar con 19.000 jóvenes, fueron casi 870 espacios, de los cuales el 80% de los acompañantes fueron o son miembros de organizaciones, o sea, la dupla de acompañantes son de organizaciones, sin ningún tipo de... Nosotros llegamos a trabajar desde el PCR hasta las iglesias evangélicas, con todo aquel que tenía un anclaje territorial y tenía las condiciones, nosotros generábamos un convenio y nos permitía avanzar. Para no hacerla mucho más larga, hay una definición en el 2019 de sostener la nueva oportunidad en la Municipalidad de Rosario, darle una institucionalidad. Nosotros creíamos que era importante institucionalizar en relación a una propuesta que discuta hacia adentro del Estado el lugar que tiene la violencia. Me parece que es difícil pensar en el abordaje de los jóvenes y de las pibas y de los pibes que están en una situación de mayor vulnerabilidad, si no es pensando en la reducción de las desigualdades. Como dice Diego, no es una política focalizada, pero sí intenta hacia adentro del Estado discutir en relación al presupuesto y en relación a qué lugar tienen no solamente en políticas de juventudes, sino también en obras públicas, sino también en servicios públicos, porque la cotidianidad por la que atraviesan los pibes no tiene que ver únicamente con la violencia, tiene que ver con un modo de vida que está totalmente, no solamente inferiorizado, sino que también muchas veces invisibilizado. Para nosotros el mayor, no reconocimiento, pero sí el mayor marca de la Nueva Oportunidad fue que muchos de los pibes que participaron de la Nueva Oportunidad, 150 en concreto, llegaron a ser acompañantes, y hoy hay 10 organizaciones en la ciudad que fueron conformadas por pibes que transitaron por el Nueva, y la verdad que nuestra aspiración está en la representación política. Nos parece que difícilmente el Estado vaya a reformarse si no logramos ir a una cogestión de las políticas públicas junto a las organizaciones, con una centralidad del Estado, pero pensando en la cogestión. Nos parece difícil pensar el derecho a la educación, a la salud, sin la participación de la comunidad, pero una participación activa de una democracia directa. Y nos parece que el gran desafío de las políticas públicas destinadas a los jóvenes tiene que ver en generar condiciones de participación
que no sean representativas, que sean directas, que nos permitan que un consejo de la Municipalidad de Rosario, de la legislatura, pueda tener presencia de organizaciones, que las direcciones, que la secretaría, que los ministerios estén ocupadas por miembros de organizaciones, porque quiero sí terminar con esto. Nosotros, el último año del gobierno de Miguel, tuvimos 32 muertes de pibes que transitaron por el Nueva. El año pasado fueron cerca de 14, y la realidad es que cuando uno recorre, sobre todo cuando uno participa de los velorios, cuando uno recorre los pisos de tierra, los techos de chapa tan cercanos a la cabeza, y cuando esa distancia son apenas 40 cuadras de la municipalidad, a veces uno se siente lejano en términos de pensar políticas públicas, y que esta sociedad, que es cada vez más desigual, parece mostrar que es difícil pensar políticas públicas cuando la realidad no es transitada o cuando el cuero no pudo recorrer esa realidad. Entonces, así como en los 70 tenía la política el ser vanguardia, quizás hoy ser vanguardia es generar las condiciones para que los sectores populares puedan ocupar los lugares de representatividad, puedan ocupar los lugares de definiciones, y generar instituciones que sobre todo piensen en política pública, no en transferencia de recursos, sino que la transferencia de recursos esté vinculada también a generar solidaridad, bien común, y sobre todo generar empatía. Los vínculos humanos son irreformables, digo, la tecnología puede ocupar un lugar, el lugar que sea, hay que adaptarse, pero no hay nada más transformador que el vínculo humano y el sentir empatía por lo que le pasa al otro. Me parece que en la medida en que las políticas públicas tengan esa centralidad, en la medida que el territorio tenga la centralidad para pensar las políticas públicas, difícilmente nos equivoquemos. Obviamente los caminos son largos, pero me parece que lo comunitario tiene que ocupar un lugar central a la hora de pensar y ejecutar políticas públicas. Así que nada, muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Luciano, la verdad que muy interesante tu intervención, impecable, justo te estaba diciendo de cerrar, impecable, muchas gracias. Y bueno, darle la palabra a nuestra última panelista, antes agradecerle, por supuesto, de ser parte de este panel, también Noel es parte de los equipos de la usina. Quiero presentarla más formalmente, ella es María Noel Ferri, también licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, es actualmente docente de la Facultad de Ciencia Política y fue coordinadora del programa Ingenia, y en los últimos años estuvo a cargo de la coordinación territorial de la Secretaría de Juventudes de la provincia de Santa Fe. También el programa Ingenia a cargo de la provincia de Santa Fe. Dicho esto, Noé. Bueno, antes que nada, sumarme a los agradecimientos de mis compañeros, tanto a Ceci como a Gustavo por la invitación, y bueno, también hacer propias las palabras de Lucho en cuanto a lo que significa especialmente para nosotros como compañeras y compañeros del Partido Socialista la muerte de Miguel en términos de proyecto colectivo y de lo que se discutía hacia adelante. Y bueno, también un agradecimiento a Clara García en nombre de toda la UCI. Yo armé una pequeña presentación como para generar un orden. Es arbitraria, pero me va a ayudar a ordenarme. Así que acá, ¿ahí se ve? Perfecto, se ve, Noé. Genial, buenísimo. Antes que nada, aclarar que muchas de las cuestiones que guían la presentación van a ser palabras, frases, conceptos que tanto Guille como Lucho, también Diego han expresado. Esto también tiene que ver con una coherencia de formación histórica y contextual en términos de lo que guía ideológicamente a las experiencias de políticas juventudes, tanto en lo local como en lo provincial.
En este caso, en mi caso, yo voy a retomar algunas de las experiencias de políticas de juventudes en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta dos cosas. Una, como bien referían los compañeros, que estas no están desprendidas de mi experiencia personal, de mi experiencia como joven en la participación de la implementación y el diseño de alguna de estas políticas, o en la redefinición del diseño de alguna de estas políticas, y también, por otro lado, marcar que estas experiencias de políticas de juventudes, y por eso definí el nombre de experiencia, están atravesadas por una historia, que bien mis compañeros las han marcado con precisión anteriormente. Todas estas discusiones tienen una historia, tienen personas que las han disputado, discutido, programado, y bueno, no hacerme propia de ellas en términos personales, sino hacer un reflejo de una historia en términos colectivos. Además de que muchos de ellos, digamos, me han antecedido en la discusión de cada una de estas políticas o programas que voy a presentar. Para organizar la presentación definí hacerlo en relación a dos dimensiones, porque me era un poco, me fue un poco difícil pensar desde lo provincial a lo local, o qué resaltar de lo provincial a lo local, y por ello definí estas dos dimensiones: por un lado la institucionalidad joven, y por el otro lado una dimensión más sociopolítica de las juventudes, en términos de, bueno, muchos de los conceptos que ya han expresado mis compañeros. También acá retomar que en relación a la institucionalidad, mucho de lo que van a ver ha sido producción de un observatorio de juventudes que tenía la Secretaría de Juventudes y la Dirección de Juventudes, que bueno, ya no existe más, que estaban a cargo de dos compañeras, amigas, de Vero Cresini y de Magda Bergami. Muchas de las producciones y del análisis de la información han estado a su cargo, también para recordar esto de la institucionalidad y del trabajo colectivo. Bueno, bien lo marcaba Diego, para hacer un marco desde donde se comienza a discutir, me parecía importante marcar esta cuestión de cómo discutíamos las políticas de juventudes, o cuáles eran los marcos conceptuales desde donde nos parábamos. Bueno, retomando un poco lo que él mencionaba, entendíamos o discutíamos las políticas públicas a través de entenderlas o comprenderlas como un proceso social de discusión, de problematización de una cuestión, en donde no solamente el Estado, a partir de las políticas estatales que generan iniciativa, proponen determinados marcos normativos a partir de un contexto ideológico, sino que los diferentes actores, la sociedad civil organizada, y en este caso el colectivo de juventudes, tiene una incidencia en la problematización social de esta cuestión y en la agendación de esos problemas socialmente discutidos, y de la incidencia, ¿no? Y del vínculo, por eso esas dos dimensiones, en el marco institucional y en el marco más sociopolítico del digamos, de las juventudes en plural, para marcar cómo pensar la política pública, que en caso, digamos, de las experiencias puntuales que comentaban tanto Lucho como Guille, se ve claramente reflejado la sociedad del Estado con las organizaciones sociales en la implementación de Nueva Oportunidad, como bien decía Lucho, y en esta definición por parte del Estado municipal de ser pionera en el marco de la institucionalización de las políticas públicas de juventudes en la ciudad de Rosario, ¿no? Como para retomar de lo que han comentado, el reflejo y la ejemplificación de estos dos conceptos. En este punto, digamos, esta idea de institucionalidad joven, en el marco, digamos, del
nivel provincial, uno lo podía ver desde el 2008 al 2020, estamos marcando el periodo de los gobiernos del Frente Progresista. Esto se podía ver en dos esquemas. Por un lado, aquellos ministerios que ya ejecutaban tradicionalmente políticas sectoriales de juventudes, como bien marcaban, educación, salud, desarrollo social, que incluso muchas veces estas políticas, más allá de que intentaban afectar a la vida de las y los jóvenes, no llegaban, digamos, generaban incluso una exclusión de los mismos, y por el otro lado la generación y la definición política de la creación de organismos específicos y exclusivos de las políticas de juventudes desde el Estado provincial. Acá me pareció representativo, digamos, este gráfico, en donde también intenté mostrar esta idea que incluso desde, como bien marcaba Guille, desde la creación de los gabinetes sociales, y se intentaba mostrar de las políticas públicas, ¿no? Que es esta idea de integralidad y de coordinación, que como todo proceso de institucionalización nunca es lineal, es un proceso conflictivo, en donde se involucran las disputas y las disputas y las diferentes negociaciones entre los distintos estados, entre las distintas agencias del Estado, y también entre los diferentes niveles del Estado, porque la idea justamente es poner en tensión y pensar críticamente todo aquello que está involucrado en los procesos de políticas. Y bueno, en este cuadro un poco se intentaba graficar eso, ¿no? Teniendo en cuenta la población o el colectivo de las juventudes, cuáles eran a nivel provincial aquellos programas, políticas y agencias que tenían algún tipo de propuesta y de política que observaba y que apuntaba a problematizar al colectivo. En este caso, como bien mencionaban, digamos, los gobiernos del Frente Progresista se identifican o yo definí identificar tanto la Dirección de Políticas de Juventudes como la Secretaría de Juventudes como los dos organismos, ¿no? Después también está el Observatorio, el Gabinete Joven, que vamos a verlo a continuación, como dos formas de marcar la institucionalización en el nivel provincial de esas políticas. La Dirección de Políticas de Juventudes estaba en el Ministerio de Cultura e Innovación, y luego en el 2016, en esta misma línea de definición política y de marcada acción por parte del gobierno en relación a las juventudes, pasa de dirección a Secretaría de Juventudes en el gobierno, en el Ministerio de Gobierno, lo cual también le da un rango de mayor capacidad de negociación con los otros actores que intervenían en alguna política de juventud, y a la vez le posibilita ampliar mucho más la discusión desde una cartera más central. Bueno, acá un poco retoma la historización que mostraba Guille y que hablaba Diego, digamos. Es un gráfico que demuestra que ese proceso de institucionalidad de las políticas de juventudes en la provincia de Santa Fe no fue lineal, sino más bien que es un proceso histórico que tiene su antecedente en una política local, y eso es muy importante, porque en general uno puede suponer que puede haber un incentivo por parte del nivel provincial a que el nivel local desarrolle determinadas políticas, y en este caso, bueno, la llegada del gobierno en el 2008 retoma la experiencia de Rosario en relación a eso y la provincializa, y genera lo que ahora vamos a ver, que es la red de municipios y comunas jóvenes para incentivar, digamos, en el resto de los espacios y gobiernos locales, la generación y la creación de áreas de juventudes a nivel local. Bueno, yo ahí le dejé a Ceci un montón de producción que hizo la dirección y la secretaría, por si después quieren entrar a ver cada uno de los programas y de las propuestas en específico, pero esa es la historia que los compañeros
reflejaban desde lo local a lo provincial. Bueno, definí seleccionar sabiendo que Lucho, Guille y Diego iban a retomar muchos de los puntos de otras políticas de juventudes, tres puntos que me parecían importantes de resaltar de programas o dispositivos a nivel provincial que tuvieron impacto en el nivel local. ¿Por qué? Por un lado, por esta idea de la transversalización de la perspectiva joven, digamos, la importancia de poder discutir desde la perspectiva joven en todos los espacios estatales, y obviamente también con las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, la territorialización e institucionalización de las políticas de juventudes, y por otro lado, la participación joven, que también fueron algunos de los conceptos que abordaron los compañeros. El primer dispositivo, bueno, y algo muy importante, y que también habla de la definición política de sostener la acción del gobierno en relación a las y los jóvenes, es que los tres dispositivos seleccionados, los tres programas seleccionados, se comienzan en la primer gestión de la Dirección de Políticas de Juventudes, y que se sostienen hasta el 2020, teniendo una evaluación constante a partir del Observatorio de Políticas de Juventudes, y también un mejoramiento y una redefinición en términos del programa, y además de las alianzas que después estos programas y dispositivos iban generando y que también provocaron su modificación. El primer dispositivo que seleccioné fue el de Gabinete Joven, que es un dispositivo institucional interministerial. Este dispositivo estaba pensado justamente para poder transversalizar esa perspectiva joven en cada uno de los ministerios del gobierno de Santa Fe, poder incorporar esa perspectiva a las iniciativas que ya existían en los ministerios, y a la vez también poder generar, por parte del incentivo de este gabinete joven, algunas propuestas que vayan de la mano de los referentes jóvenes que estaban dentro de este gabinete. Bueno, Guille mencionó que él era gabinete joven en el Ministerio de Educación. Este dispositivo llega hasta el final de la gestión del Frente Progresista. No sé si recuerdan, pero un dato de los últimos años, Omar Perotti, cuando realiza la última campaña para gobernador, tiene el eslogan de no queremos un gabinete joven, queremos jóvenes en los gabinetes. Y en realidad ahí, en términos también de desafío y de cómo están las políticas de juventudes hoy, ¿no? Ese eslogan, que fue, digamos, un poco una cortina de humo de lo que en realidad nosotros estábamos discutiendo desde el gabinete joven, o que se empezó a discutir desde el 2008, porque, digamos, hoy no se visibilizan muchos jóvenes protagonistas dentro de los ministerios, o que disputan la política de juventud en sí misma. Entonces ahí es interesante poder ver hoy, sin gabinete joven y sin Secretaría de Juventudes, el perfil de las políticas de juventud. Bueno, acá hay un gráfico me parecía bastante representativo de lo que intentaba el gabinete joven generar, que era a partir de una coordinación en los diferentes ministerios, bueno, lo que comentaba antes, la representación de las juventudes. El otro programa es el de la red de municipios y comunas joven. Para pensar lo local, me pareció súper interesante, porque se pensaba como un espacio de trabajo que vinculaba el gobierno provincial y los gobiernos locales a partir de la implementación de políticas de juventud. Lo que se trataba era de generar
áreas locales, áreas de juventudes locales, en donde se pueda pensar las realidades de las juventudes desde lo local, hacer conocer y llegar muchas de las políticas de juventudes que existían o que podían ser de interés para los jóvenes de las localidades y que por ahí por falta de comunicación o por no tener un referente en esa área que esté pensando las políticas de juventudes, no se generaba un acceso a las mismas. Y bueno, este espacio, digamos, fue un espacio que en el último tiempo fue muy productivo porque nos generó, digamos, llegar a cada vez más grupos de jóvenes en lo local. A veces no necesariamente se conformaban áreas de juventudes institucionalizadas o formalizadas, sino que eran grupos jóvenes que tenían aspiración de convertirse en áreas de juventud, que también nosotros lo considerábamos como un grupo de referencia para la generación y producción de políticas de juventud. Realmente esto, de la misma manera que Lucho marcaba esta cuestión de pensar las juventudes en plural y pensar, ¿no?, la problemática que sin duda es la más preocupante de las juventudes en los espacios de la periferia urbana. También la red de municipios y comunas jóvenes en toda la provincia visibilizó y puso el foco en un montón de grupos de jóvenes que tenían realidades o intereses completamente diferentes a los intereses de los espacios urbanos. Y entonces ahí creo que uno de los desafíos, una cuota pendiente, más allá de que la Secretaría tenía el programa Raíces, es pensar la juventud en la ruralidad, ¿no? Y cómo muchas veces, digamos, esta cuestión de pensar las políticas públicas de juventudes desde lo urbano hace que esa diversidad no sea contemplada. Entonces, en ese sentido creo que si bien hubo algunos programas que apuntaban a problematizar eso, me parece que es un desafío en esto que decíamos con Ceci de pensar los desafíos. Bueno, y después el otro programa que seleccioné para charlar es el Ingenia, en el cual yo por ahí estuve un poco más involucrada en el desarrollo y en los cambios y en la implementación. Ingenia nace en el 2011, es un programa destinado al financiamiento de iniciativas llevadas adelante por grupos de jóvenes de entre 15 y 29 años. Tenía el objetivo de promover la participación y darle herramientas para poder ser los propios grupos de jóvenes los implementadores de las políticas de juventudes. Este programa, bueno, acá también hay un gráfico con el recorrido de cómo fue creciendo durante los años de gestión del Frente, pero sin duda este programa tuvo un cambio completo a partir del 2015, cuando se lo incorpora al Plan ABRE. Esto es así y tiene no solamente un crecimiento presupuestario, sino que el programa en sí mismo tuvo que generar un montón de preguntas y de modificaciones, porque empezó a interactuar con grupos mucho más diversos, tuvo una llegada territorial que marcaba diferentes realidades de los grupos de jóvenes, en lo cual modificó no solamente su llegada y su interpretación de los grupos juveniles, sino que además también generó una flexibilidad en relación a la comprensión de qué es un grupo de jóvenes, qué tipo de proyectos se financia, para qué, y al final de los gobiernos del Frente Progresista, no habría que preguntarse, digamos, si este programa también no fue un sostenimiento para muchos equipos en términos territoriales, en el trabajo con grupos de jóvenes,
también formador de los grupos de jóvenes locales, que después en muchos casos se convirtieron en áreas de juventud. Bueno, ahí hay todo un entramado de penetración del programa que por ahí es un apunte interesante para observar. Bueno, esto es para pasar muy rápido, solo que me interesaba retomarlo para por ahí pensar en claves de desafío, digamos, esta cuestión de, bueno, qué pensaba yo con esta idea de la dimensión sociopolítica, ¿no? De la idea de juventudes en plural, la idea de politización y la idea de desafíos en términos de políticas de juventudes. Rapidísimo, esto de lo de las juventudes en plural y esta idea del clivaje generacional que decía bien Diego al principio, esto de la problematización de la cuestión juvenil en torno a la definición de problemas comunes, no en relación a una cuestión etaria, no solamente en relación a una cuestión etaria. Esto de empezar a concebir a las juventudes como sujetos sociales y políticos, de que es una noción histórica, cultural, relacional y situada. Y después esta cuestión de la politización que tiene que ver un poco con esta idea de desromantizar la idea de participación, o cuando las juventudes, digamos, participan, esto de, bueno, todos participamos, quiénes participan, cómo participan. Entonces, entender a este proceso de participación o de politización de las juventudes como un proceso también para observar cuáles son las características de esas organizaciones jóvenes y de las experiencias y las trayectorias de vida que atraviesan los jóvenes. Entonces, entender esta politización a partir de esta idea de un proceso dinámico, conflictivo, en donde esta cuestión de los conflictos públicos tiene que ver con esta idea de, bueno, cómo problematizamos aquello que nos afecta en nuestra vida cotidiana. Lo que marcaba Guille en relación a retomar la idea de territorio, de territorialización, en términos de reflexión de la política y cómo construimos ese espacio. Esto que surgió en el último tiempo, que es el cuerpo como territorio de la política también, ¿no? Para interpretar las desigualdades y las trayectorias de vida de los jóvenes. La dimensión afectiva, esto de que mencionaba Lucho, de bueno, es con los otros, es poniendo el cuerpo, es generando redes comunitarias, es pensar cómo se piensa lo común, pero desde lo diverso, que también lo traía Diego. La dimensión estética y comunicativa de la política, que también atraviesa la idea de la política pública, ¿no? Porque cómo influyen las redes sociales y el consumo de las redes sociales en relación a la estética de la política. La capacidad organizativa de los jóvenes versus este diagnóstico de la apatía, pero preguntarnos cómo se organizan los jóvenes, cuáles son las temáticas que interesan y por las cuales se organizan. Bueno, un poco también en referencia a lo que decía Diego al principio, esta cuestión de que siempre hay una visibilidad pública o un renovado interés político, mediático o académico por las juventudes, que a veces es en clave de estigmatización y a veces es en clave de romantización de las mismas. Bueno, y esta cuestión de las formas de participación política y el compromiso público. Y como para terminar, en clave de desafío, que me parece que retomo mucho de lo que ya comentaron mis compañeros, asumir la diversidad como rasgo generacional, esto en términos de construir lo común como resultado de lo diverso, que también lo mencionaba Diego al principio, las múltiples experiencias de la desigualdad, que no solamente tienen que ver con, digamos, esta idea de múltiples experiencias de desigualdad está expresada en cuestiones estructurales, pero también están expresadas en cuestiones de aquello a lo que las juventudes se ven excluidos por género, por la propia condición de jóvenes,
por el espacio de trabajo que transitan o no, o si no están incluidos dentro de las trayectorias laborales. Identificar las múltiples formas de participación y que estas formas de participación en general tienen que ver con la construcción de organizaciones desde la autonomía y discutiendo las jerarquías y los verticalismos, pero en una relación y en un diálogo con el Estado. Capaz fui muy rápido, si hubo algo que quedó medio... no sé cómo salir del compartido. Que no, al revés, creo que gracias, muchísimas gracias, Noé, me parece que fue un acierto tu intervención y tus palabras después de todo el recorrido que hizo Diego, Guillermo y Luciano. Yo estamos medio pasados de tiempo, yo me siento muy orgullosa y halagada de ser parte de este proyecto político, el cual tiene una coherencia en la construcción del problema de lo que planteaba Diego, ¿no? En relación a las juventudes y en relación a cómo generalmente se han construido los problemas en la agenda pública, como bien también retomando lo mencionaba Diego, y cómo ha podido el Frente y los diferentes niveles, tanto a nivel municipal como provincial, construir ese sujeto o esos nuevos sujetos juveniles que se reflejan en las políticas que se llevaron adelante. Y la verdad es que es un orgullo ser parte, y la verdad que creo que es nuestro compromiso visibilizarlo, repensarlo y poder seguir difundiéndolo con el tiempo y en este proceso que hoy creo que fue muy interesante pensarlo desde 1989 en adelante, desde la usina, particularmente con estos tipos de espacios. Así que bueno, decir esto, decirles agradezco mucho y darle la palabra a Guille Lazala, que se siente muy interpelado y me parece interesante darle 3 minutos de cierre, y si alguien más quiere hacer alguna consulta o pregunta dentro de, bueno, estamos como no mal de tiempo, sino que queremos ser respetuosos porque sabemos que tenemos todos muchas cosas y es tarde, pero dale, Guille. Ceci, te agradezco los 3 minutos, pero tienen que ver con esto que vos planteabas, y recién escuchando el repaso que hacía Noel, quisiera hacer un justo homenaje, pero no homenaje como en la nostalgia de tantas pérdidas de estos tiempos, pero sí en reivindicar el rol de determinadas compañeras en este proceso histórico. Y estoy hablando de Élida, estoy hablando de Mónica Bifarello y estoy hablando de la Chiqui González. No casualidad, 3 mujeres, 3 compañeras. Y quiero hacerle un justo homenaje porque han sido protagonistas de todo este proceso histórico. Yo creo que por el rol que han ocupado y por la generosidad que han tenido, mucho de este recorrido histórico que hicimos no hubiera sido real. Créanme, lo siento así, porque han sido 3 creadoras de preguntas y a partir de instalarnos preguntas, darle lugar al aprendizaje. Porque fueron fanáticas, y la Chiqui lo sigue siendo, perdón que hablo en pasado, pero es la emoción. Son 3 fanáticas de las construcciones colectivas, generosísimas, y a partir de ahí 3 hacedoras de políticas públicas muy innovadoras y muy audaces. En tiempos donde falta la audacia en la clase política, son 3 compañeras que fundamentalmente, y creo que lo sienten así todos los que estamos acá, que han sido 3 generosas compañeras y aliadas de las y los jóvenes. Nos han dado lugar para aprender, para hacer, para equivocarnos, para reflexionar, pero fundamentalmente para creer en algo, y que ese algo tenía que ver con cambiarle la vida a la gente. Yo estoy agradecido porque a mí en personal me cambiaron la vida, pero fundamentalmente me la cambiaron, y perdón la referencia personal, porque me ayudaron a descubrir la maravillosa sensación que es tener empatía por los problemas ajenos, y que es entre todos y en todas y todes que se construyen realidades más parecidas a lo que soñamos. Así que Ceci, gracias por los 3 minutos, pero me parece
que la temática de las juventudes ameritaba regalarles este tiempo a estas enormes y valiosas compañeras. Gracias. Tal cual, gracias. Muchas gracias, Guille. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar algún minuto más. No quiero dejar de preguntarlo porque es un momento, creo que fue un panel particularmente muy... Un cierre perfecto eso, Guille. Sí, creo que sí. Bueno, creo que dicho esto y siendo la hora que es, yo quiero nuevamente agradecerles. Ha sido realmente del ciclo una charla muy, muy interesante. Decirles a todos y a todos los que participan que continuaremos el próximo jueves con la temática de género y diversidad sexual. También son políticas locales, en donde participará, tendremos también otro panel de lujo, quienes han sido gestores en sus inicios de esta política: Esteban Paulón, Pamela Rochi, Soledad Artigas y Giovi Novelo, quien hoy, estos últimos, están a cargo de áreas de género y diversidad del municipio de Santa Fe, y quienes estaremos compartiendo y debatiendo, así como lo hicimos hoy, sobre estas políticas. Así que, bueno, no llegué a ver los mensajes. Bueno, creo que todos son agradecimientos y felicitaciones al gran panel. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy interesante y bueno, y difundiremos, la verdad que este como los otros espacios en diferentes instancias de la usina. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo jueves. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Audio Jungle.